Buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Bienvenidas, bienvenidos a esta quinta sesión del programa de gestión cultural que tiene por nombre Diálogos de la Gestión Cultural y que es un programa que ustedes ya conocen, es un programa que viene transmitiéndose desde el año 2020 y en esta ocasión estamos en un ciclo de 6 sesiones a cargo de la Universidad Autónoma de Querétaro. Por eso comencé diciendo que esta es la quinta sesión de las 6 que la Universidad Autónoma de Querétaro ha conducido magistralmente y que forma parte de un proyecto un poco más amplio en el que también participa el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, y que a partir de octubre tendrá su espacio para transmitir también su serie de diálogos de la gestión cultural. Esto de lo que estoy hablando es una combinación virtuosa entre ambas universidades en el marco del programa general Diálogos de la Gestión Cultural, como decía yo, que ya tiene más de 5 años, ya casi 6 años, de transmitir sesiones muy valiosas como la que vamos a tener hoy. Diálogos de la Gestión Cultural, que nació hace 6 años, como he dicho, ha sido fundada, dirigida y, bueno, hasta la fecha por el maestro Sergio Cervantes Quirós, quien también intervendrá en algún momento de la sesión de hoy. Y bueno, pues él nos convocó a la Universidad Autónoma de Querétaro y al ITESO, y entre las tres organizaciones es que tenemos este generoso programa de diálogos, de reflexión, de conversación en torno a este tema que nos encanta y nos apasiona a todos y que es muy pertinente socialmente hablando y que es la gestión cultural. Bien, hoy esta quinta sesión tiene por nombre Gestión Cultural en Tiempos Rotos y estará a cargo de la doctora Elvira Silvia Pantoja Ruiz y del maestro José Antonio MacGregor Campuzano. Ellos son nuestros dos ponentes del día de hoy. Va a comenzar exponiendo la doctora Elvira primero y luego el maestro José Antonio. Y después vendrá la ronda de conversación entre ellos dos, pero también con el público, también con nosotros, que podemos hacer preguntas y comentarios de acuerdo a pues la lógica de esta plataforma virtual y lo que nos va permitiendo. Déjenme decirles que esta sesión se va a grabar, así se han grabado las anteriores, de tal manera que, bueno, sepamos lo primero que se grabará y segundo, sepamos que el beneficio de esto es que muchas más personas van a poder revisar, consultar, volver a ver esta sesión, como ha sido con todas las demás. Más adelante, a partir de mañana o pasado, estará a disposición de quienes no hayan podido estar en este momento. Entonces, sepan esto, ¿no? Bueno, todo el tiempo ustedes en Facebook van a poder estar escribiendo comentarios, preguntas, y que nuestra asesora técnica y encargada del flujo comunicativo en este proceso, ¿sí? Del mundo digital en el que estamos, ella, la licenciada Berta Cervantes, irá procesando esas preguntas, se las irá haciendo llegar también a los ponentes y bueno, todo eso esperemos que enriquezca mucho el diálogo y la reflexión sobre este tema que ya decía yo, gestión cultural en tiempos rojos. Bien, voy a comenzar leyendo la semblanza de la primera persona que va a exponer el día de hoy, la doctora Silvia Pantoja. Y bueno, pues ella cuenta con más de 25 años de experiencia docente y formación en administración, psicología laboral y un doctorado en política educativa, estudios sociales y culturales. La doctora Silvia Pantoja ha trabajado tanto en instituciones públicas y privadas como en el sector empresarial, especialmente en recursos humanos y en capacitación. Su trayectoria también abarca la música, porque ella estudió en el Conservatorio Libre de Música José Guadalupe Velázquez. Fue solista del Orfeón de Querétaro y formó parte del Coro de Bellas Artes, desde luego, de la Universidad Autónoma de Querétaro. A lo largo de su carrera ha diseñado y reestructurado programas educativos, presenciales y a distancia,
con énfasis en competencias, evaluación y formación de instructores, además de participar en congresos, conferencias y proyectos de investigación. Ha dirigido también tesis de licenciatura y de posgrado y ha colaborado en distintas publicaciones académicas. Actualmente es profesora de tiempo completo en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro, perfil PRODEP y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es creadora de la maestría en Dirección y Gestión de Proyectos Artísticos y Culturales y coordina procesos administrativos en la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria. Ella lidera el grupo colegiado Planeación, Creación y Gestión Interdisciplinaria en Arte y Cultura. Bueno, pues sin más, le damos la palabra a la doctora Silvia para que nos comparta su presentación. Gracias, doctora Muchísimas Silvia. Bienvenida. gracias. Gracias, gracias. Pues un gusto, maestro Sergio Cervantes, Alfonso, muchas gracias y pues un placer. De verdad me siento muy honrada estar compartiendo este diálogo con mi gurú de la gestión cultural, que lo sabe, maestro José Antonio MacGregor. Y pues bueno, me voy a permitir compartir una pantalla, la pantalla de la presentación, del cual cuando se propuso este tema, sí, me gustó mucho por lo que dice, gestión cultural en tiempos rotos. Cuando las estructuras fallan, ¿cómo se sostiene la cultura? He de platicarles que yo no estoy de lleno metida en lo que es la gestión cultural como tal, como gestora cultural. Yo di un brinco un poquito diferente a lo que son la gestión de proyectos en arte y cultura, ¿sí? Que precisamente viene a colación a este tema que vamos a abordar, mi querido maestro Mac y una servidora. Entonces, me permití hacer un collage de algunos artículos que he escrito para revistas y para libros, en donde precisamente se conjunta esta parte tan importante de lo que sucede en la gestión cultural en tiempos rotos, pensándolo de esta manera, ¿sí? Sabemos que la inevitable globalización cultural y el inminente crecimiento poblacional en México, sobre todo, y en el mundo, ha salido de control para muchos gobiernos. Y este descontrol se ha venido transformando en un problema social, como bien lo marca aquí en la diapositiva que estamos viendo, los contextos fracturados que afectan la práctica cultural. Esto ha orillado a las grandes urbes a descentralizar sus dependencias, esto con la finalidad de generar desarrollo y crecimiento económico en las mismas y por ende buscar una mejora en el ámbito social de las regiones, generando así tasas de crecimiento económicas que beneficien a las poblaciones locales, nacionales e internacionales. Cito UNESCO. Señala que una tasa de crecimiento sostenida asociada a patrones repetitivos constituye lo que se ha llamado crecimiento económico moderno. Dicho crecimiento está ligado a las oleadas de descubrimientos científicos e inventos tecnológicos de la era moderna, a los que se deben los cambios de la organización económica y el aumento de la productividad. Cierro cita. En esta presentación vemos cómo impacta, ¿sí? O cómo afecta la práctica cultural en todos estos ámbitos sociales, ecológicos, políticos, tecnológicos y post pandemia. Yo quiero aquí retomar o tomar como punto de partida qué sucedía con el gestor cultural antes de la pandemia y qué está sucediendo actualmente, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que todos podemos visualizar visualizar, perdón, y ser testigos fieles en este preciso momento lo que estamos haciendo. Seguramente fue una alternativa que se tomó, una estrategia que se tomó para poder hacer llegar al público en general, a los conocedores y no conocedores del ámbito cultural, pues las propuestas que venían, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes de la pandemia, en la modalidad del trabajo, el gestor cultural o la gestión cultural se llevaba de manera presencial, centrada en espacios físicos y eventos tradicionales.
Lo que sucede después de la pandemia es que se ha vuelto híbrido o virtual, con énfasis en plataformas digitales y experiencias remotas, como lo estamos haciendo en este momento. En cuanto a las herramientas de gestión, en pandemia o antes de pandemia, la planificación convencional y uso limitado o a veces nulo de la tecnología era de alguna forma muy ordinaria. No dudo que haya habido este uso de la tecnología como tal, pero no era tan recurrente como ahorita, dice que es el uso excesivo de herramientas digitales y gestión colaborativa en línea. En cuanto a la participación comunitaria, tengo que comentar entonces que el gestor cultural tenía un enfoque local, presencial y con públicos muy definidos. ¿Sí? Los proyectos generalmente iban ya dirigidos, planificados en una agenda cultural de manera anual para instituciones públicas. Ahorita la visión se ha expandido más, es multicanal y va dirigido a públicos diversos y descentralizados, inclusive encontrando nichos de mercado que no se consideraban anteriormente. Con esto, el gestor cultural tenía un acceso a la cultura a través de las dependencias de infraestructura física y recursos institucionales. Actualmente se ha democratizado lo digital, batallando muchas de las veces con brechas tecnológicas e inclusive brechas generacionales. En cuanto al financiamiento, antes de la pandemia, los fondos públicos eran patrocinios tradicionales. Actualmente, las economías son alternas, hay autogestión, alianzas interdisciplinarias entre comunidades de diferentes sectores del ámbito artístico-cultural. En cuanto a la evaluación de impacto, el gestor cultural antes de la pandemia era el cumplimiento, digo, ahorita nos lo hará saber Mac o algunos de los que están aquí en la mesa, sí, en donde se dirigía todo a hacer cumplimiento de indicadores cuantitativos referente a la agenda cultural anual. Actualmente se consideran indicadores cualitativos: interacción, resiliencia, adaptabilidad y alcance de proyectos, sí, que se gestionan. En cuanto a las narrativas culturales, bueno, pues antes de la pandemia había una programación basada en oferta institucional, lo que ya comentaba anteriormente. Actualmente, las narrativas son emergentes en cuanto a salud emocional y sostenibilidad. Y por último, el perfil profesional. Era coordinador de actividades y gestor de recursos. Actualmente se convierte en un facilitador de procesos, mediador interdisciplinario y diseñador de experiencias. Perdón. La cultura y la educación son cada vez más factores prioritarios dentro de las políticas gubernamentales. En el ámbito internacional, la política educativa, científica y cultural gubernamental se orienta a complementar los esfuerzos productivos de la sociedad y a fortalecer los vínculos de solidaridad con todos los países. Esta crisis global ha venido orillando a las personas a distanciarse de manera significativa cada vez más de los eventos artístico-culturales que pueden llegar a realizarse dentro de su contexto. Estos van desde las tradiciones y costumbres locales y nacionales que se han visto invadidas por influencias de otras culturas y así generando la vorágine en el consumo. Los modelos estéticos, efectivos y cognitivos se han ido homogeneizando cada día más con los propuestos por la cultura estadounidense. Esto es parte de lo que yo he venido investigando y que obviamente les voy a compartir algunos de los resultados. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Después de la pandemia, durante la pandemia, se dieron varios fenómenos en donde el artista en particular tuvo que buscar alternativas de autogestión, ¿sí?
Sabemos y por el estudio que yo realicé en el año 2021 que muchos artistas recurrieron a las plataformas digitales para dar a conocer su proyecto creativo, artístico y o cultural. Se elevó mucho el consumo de las plataformas digitales, ¿sí? Como lo podemos ver, surgieron los streaming, ¿sí? Surgieron, bueno, conciertos transmitidos en vivo a través de Facebook, por ejemplo, como lo estamos haciendo nosotros ahorita. Algunos ejemplos de las primeras o de primeros eventos culturales y espectáculos de primera que se dieron en streaming, tenemos el National Theatre Live, el Globes Theatre de Shakespeare, ¿sí? Y el Digital Theatre, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que fue lo primero que se dio en Europa. La Unión Europea dio cabida a este tipo de eventos más que sabedores de que, bueno, en Europa sí hay mayor consumo cultural. La modalidad de streaming permite una nueva alternativa de transmisión de cualquier tipo de evento, una nueva manera de presenciar espectáculos desde casa, en la que el público, el usuario de Internet, podrá disfrutarlos a un bajo costo e inclusive gratuitamente mientras dure el confinamiento en el mundo. Esto lo tomo de Sosa Martínez en un libro que compartimos de manera colaborativa. Dado esta situación, la necesidad de sacar al mercado laboral, ya no depender de convocatorias institucionales, ya no depender del recurso institucional, gubernamental, ¿sí? En este estudio que les estoy compartiendo, el creativo o el artista busca la manera de dar a conocer su producto. Ya vimos ahorita que expliqué las diferentes formas de. ¿Qué generó ese tiempo roto? ¿Sí? Pues entonces generó el emprendimiento. ¿Sí? Y esto hizo, fíjense, algo que a mí me pareció súper importante, es la aportación que se hace a partir de proyectos en arte y cultura, proyectos creativos o la industria cultural al PIB, que tiene un impacto en la economía, como bien lo vimos al inicio, ¿no? Tan solo las áreas del sector de la cultura, según en la cuenta satélite, dice que hubo el mayor crecimiento fue en contenidos digitales e Internet, con un 9,6%, patrimonio cultural y natural 9,1%, así como en las artes visuales y plásticas. Las áreas con mayor disminución fueron los libros, impresiones y prensa, y la música y conciertos. Es decir, lo que yo comentaba hace un momento, por obvias razones, la gente ya no iba de manera presencial, ¿sí? Por obvias razones, pero después se convirtió ya en una práctica muy común, muy normal, de poder consultar, poder asistir, poder presenciar conciertos o eventos artísticos y culturales a través de las plataformas. Estas actividades económicas del sector de la cultura generaron 1,439,671 puestos de trabajo, lo que equivale al 3,5% del total de la economía. Al comparar con 2022, se observó un decremento del 1,4%, lo que representó una disminución de 20,906 puestos de trabajo. ¿Sí? Ahorita les voy a mostrar, por ejemplo, una gráfica. Aquí está. En esta encuesta, que en este estudio, en esta investigación que yo realicé, sí, la generación de empleos de las empresas culturales, sí, aquí podemos observar que generaron hasta un 64% de empleos en el cual tenían de 1 a 5 empleados. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando de las pymes culturales o las MIPYME culturales, micro y medianas empresas culturales, ¿sí? En donde generalmente el director, el dueño, el coordinador del espacio, ¿sí? Era el creativo o el artista. El 24%
tenía de 6 a 10 empleos, generó de 6 a 10 empleos, ¿sí? Y el del 12% solamente más de 10 empleos, ¿sí? Entonces, con esto yo quise demostrar en este proyecto de investigación que los beneficios sociales y económicos inmediatos y evaluables a partir de la implementación de proyectos artísticos y culturales autogestivos, sí, generan varios beneficios. Uno de ellos, el incremento en la proyección profesional, ujú, mediante la ampliación del espectro de difusión, distribución y promoción de la producción artística y cultural. Se logra un mayor impacto social de la producción artística y cultural mediante la planeación, la dirección de programas de formación de públicos y marketing social. También aquí, bien importante, tomando en cuenta la Agenda 2030, donde habla de la sustentabilidad económica, en este caso del creador y gestor, mediante el emprendimiento de industria cultural, proyectos de autoempleo y captación de fondos. Otro de los beneficios que se pudieron corroborar, acorde a los encuestados en su momento, fue el fortalecimiento de vínculos con el Estado mediante el conocimiento de los mecanismos administrativos públicos culturales, normas, funciones, facultades, presupuestos, organigramas, transparencia y servicio civil de carrera. Otro de ellos fue que hay mayor comunicación con la sociedad mediante la vinculación con los diferentes actores de un contexto social específico. Hay mayor vinculación social y sustentabilidad. Entonces, aquí cito nuevamente a la UNESCO, en donde dice que la diversidad cultural resultante amplía las alternativas, alimenta diversas capacidades, valores humanos y cosmovisiones, y permite que la sabiduría del pasado nos prepare para el futuro. Esta diversidad cultural puede impulsar el desarrollo sostenible de los individuos, de las comunidades y países. Por tanto, un enfoque mundial efectivo para el desarrollo sostenible y la educación para el desarrollo sostenible debe abordar al respecto la protección en la conservación de la diversidad del mundo ahora y en el futuro. Cierro cita. Entonces, retomando nuevamente esto, ¿sí? El impacto económico que ha tenido, porque este estudio realmente es el último que ha hecho la cuenta satélite, ¿sí? Es el impacto que ha tenido el sector cultural en la distribución porcentual, ¿sí? En donde si pueden ustedes observar, aquí tenemos la clasificación. La primera, la de mayor puntaje, ¿sí? Es la de artesanías. Pero miren quién le sigue, contenidos digitales e Internet. ¿Esto qué quiere decir? Que un gran porcentaje de la población está consumiendo contenido, ¿sí? Contenido de las plataformas digitales. Ajá, y aquí lo que llama la atención, a mí en lo particular, fíjense muy bien, la formación y la difusión cultural bajó drásticamente. La asistencia a música, a conciertos, sí, eventos escénicos propiamente, las personas prefieren ver mejor el evento en su casa, en la comodidad, ¿sí? Entonces, esto habla de que la tecnología o las estrategias alternativas que tuvimos después de pandemia llegaron para quedarse. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una distribución porcentual de puestos de trabajo en el sector de la cultura y vemos de igual forma, perdonen ustedes. ¿Sí? Las artesanías en un 30,7 y nuevamente diseño y servicios creativos. ¿Qué quiere decir? Contenidos, ¿sí? Contenidos dentro de las plataformas digitales, le siguen los medios audiovisuales y nuevamente artes escénicas y espectáculo casi en último lugar. Ujú. Entonces, ¿por qué abordo este tema? Específicamente es lo que yo realmente trabajo en lo que es la gestión de proyectos en arte y cultura, enseñar, orientar al creativo, al artista,
a potencializar y autogestionar sus proyectos, sus propuestas, ¿sí? Y posicionarse en un mercado cultural nacional e internacional. Eso es lo que se pretende. Y con eso, pues la conclusión a la cual se llega después de haber hecho una serie de entrevistas con varios emprendedores creativos en Querétaro, dice que los nuevos retos a los que se enfrentan los emprendedores culturales, sin duda alguna, es posicionarse dentro del mercado cultural. Esto nos habla de las alternativas económicas como es el trueque, que lo vemos que ha venido sucediendo con muchos de los artistas. Sí, la economía naranja a partir de industria cultural, donde ya se abarcan varias disciplinas en el arte y la cultura. Y esta competitividad se refiere a que deben implementarse nuevas estrategias de mercadeo de sus productos y servicios que ofrecen y se colocan en el ranking internacional del mercado cultural. Concluyo esta presentación, no sin antes mencionar una frase que para mí ha sido de mis favoritas, de mis consentidas, que dice, la gestión cultural, más que una disciplina para la investigación, es para la acción transformadora del entorno social donde incide. ¿Se les hace conocido? Esto lo dice MacGregor en su libro que publicó en el 2016. Y se concluye entonces que los proyectos culturales sólidos y de impacto a largo plazo otorgan a los diversos sectores económicos una mejora en su percepción y en la imagen social, un reconocimiento de pertenencia e identidad de la ciudad o comunidad de origen, un prestigio social colectivo. Además de todo ello, es posible a través de estos proyectos culturales una reactivación económica local y un flujo de nuevos visitantes consumidores. Por eso es muy difícil hablar de políticas culturales fuera de contextos económicos y de impacto social, particularmente en el ámbito comunitario. Eso lo dice Marcelli. Sí, cito. En el campo cultural, la rentabilidad de un proyecto cultural no se agota en el intercambio entre costos y ganancias, sino que se extiende en el impacto y beneficio social del proyecto cultural mismo. Con eso concluyo mi participación y yo exhorto de verdad, siempre les digo, a que las ideas se tienen que transformar. Se tienen que transformar en proyectos tangibles que impacten a un sector en particular de la sociedad. Se me pasó por ahí mencionar esto, pero parte de los resultados que obtuve es que el creativo o el gestor cultural, el autogestor cultural, empezaba a promover sus ideas, sus productos tangibles en beneficio de ese sector, proyecto de intervención. Ahora lo han convertido en proyectos rentables, ¿sí? Que se han replicado en diferentes lugares locales, nacionales y algunos internacionales. Entonces, es una forma en como yo tomé la gestión cultural en tiempos rotos. Siempre después de una crisis viene algo bueno, ¿sí? Y entonces creo que es el momento para poder implementar estas estrategias y posicionar ideas creativas en este gran mercado. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Silvia. Gracias por su presentación. En muy poco tiempo nos has regalado una excelente panorámica y que nos invita a profundizar, a seguir dialogando, pero ya vendrá el momento después de que hable el maestro José Antonio sobre esta manera tan singular de abordar el título, ¿verdad? De gestión cultural en tiempos rotos. No, bueno, es que me dan ganas ya de empezar a comentar, pero no, me aguanto. Fíjense que es muy valioso esto. Este programa Diálogos de la Gestión Cultural inició en este momento de la pandemia, en este momento crítico por el que todos pasamos. Y qué valioso que lo hayas retomado ahora, doctora Silvia. Ya volveremos entonces para continuar el diálogo, pero por lo pronto vamos a darle la palabra al maestro José Antonio MacGregor, de quien voy a decir una brevísima semblanza.
Él es licenciado en Antropología Social con maestría en Desarrollo Rural. Obtuvo el Premio de Antropología Social Fray Bernardino de Sagún en 1985. En el año 2018 le fue otorgado el Premio Nacional de Arte y Cultura Mil Mentes por México. En el año 2021, Alliance Morocco-Mexican Culture, Art and Humanity and Peace le confirió el doctorado honoris causa. Y en el año 2025, en este año, recibió la presea José Vasconcelos del Colegio Mexicano de Profesionales de la Cultura. El maestro José Antonio se ha desempeñado como docente en más de 10 universidades del país y del extranjero y ha impartido múltiples conferencias, cursos y talleres a nivel nacional y en más de 15 países. Actualmente es docente en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde también es coordinador de proyectos estratégicos. Su libro, Gestión Cultural Comunitaria, de reciente aparición, así de reciente aparición, está ahorita en proceso de ponerse en circulación, en proceso de tener las presentaciones idóneas en diferentes lugares del país y pues es un gusto para todos nosotros celebrar esta publicación del maestro José Antonio, eh, de la cual a lo mejor también nos regalas alguna síntesis, algo que nos motive y que nos indique por dónde. Pero bueno, le damos la palabra al maestro José Antonio MacGregor y adelante. Muchísimas gracias, maestro Alfonso Hernández Barba. Un placer, como siempre, compartir proyectos contigo como este, en el que se han sumado también diálogos de la gestión cultural con Sergio Cervantes y Berta, que siempre están atentos a ofrecernos, pues, espacios de diálogo, de reflexión. Y celebro también compartir esta mesa con la doctora Silvia Pantoja, a quien le tengo un enorme aprecio y una gran admiración. Así que pues yo iniciaría retomando algunos aspectos de la mesa pasada, que también me tocó participar en esa ocasión con el doctor Pablo Cabral, y que se denominó Territorio y Cultura, lo local. Y y dado que esta mesa tiene que ver con la gestión cultural en tiempos rotos, pues simplemente retomo un par de ideas de aquella mesa para luego construir esta aportación para este nuevo tema. ¿Por qué llamamos tiempos rotos a estas sociedades, particularmente en Latinoamérica? Porque vemos claramente fenómenos de fragmentación, de individualismo, múltiples tipos de violencia, miedo, soledad, aburrimiento, exceso de virtualidad en las relaciones personales, distanciamiento de la vida cultural colectiva de la que habló la doctora Silvia, disminución de complejidad en los códigos con los que nos comunicamos, tanto en los lenguajes artísticos, los verbales, los escritos, nuestras maneras de ritualizar la vida, nuestra relación con la naturaleza, nuestra capacidad de simbolizar y darle sentido a la existencia. Y también hablábamos en aquella ocasión de el incremento notable en trastornos de ansiedad, déficit de atención, depresión y otros trastornos del estado de ánimo o crisis de angustia. Hoy estuve revisando un dato que me llamó mucho la atención, donde decía que en el mundo 1 de cada 8 personas tiene algún tipo de trastorno mental. Según el Informe Mundial sobre la Salud Mental publicado por la OMS en 2022, 970 millones de personas en todo el mundo padecían trastornos mentales y de esa cantidad, el 82% vivía en países de ingresos bajos y medianos. Si a nivel mundial son 1 de cada 8 personas,
En el caso de México son 1 de cada 6 personas. A todo lo anterior podemos agregar efectos de lo que algunos han llamado las crisis de las democracias. Y esta crisis de las democracias tiene que ver con las maneras en las que vivimos y habitamos las ciudades. Ciudades envejeciendo, gentrificación, transformación de la vida barrial, transformaciones en la vida familiar, el nuevo rol, por ejemplo, de los animales de compañía, el índice de divorcios y las nuevas formas que adquiere la estructura familiar, y las nuevas formas de dialogar y comunicar entre adultos, entre estos y los jóvenes, ausencia en la atención a los adultos mayores y un sistema educativo en crisis donde los jóvenes cada vez le dan menor importancia a estudiar en las universidades. A esto agreguemos las enormes problemáticas producidas por los fenómenos migratorios, como por ejemplo la pérdida de fuerza laboral, el incremento de la pobreza, discriminación, xenofobia y otras derivadas en el plano cultural, ya que los que emigran viajan con prácticas, valores, tradiciones y representaciones culturales que han definido su identidad, por lo que la convivencia armónica en espacios de coexistencia de diversas culturas en una misma sociedad puede ser sumamente conflictiva y presentar desafíos muy graves para la generación de relaciones equitativas entre los distintos grupos sociales. Como botón de muestra, ayer estaba viendo esta noticia y realmente me dio mucha tristeza y al mismo tiempo eh, mucha indignación. República Dominicana deportó a 250,000 haitianos de enero a la fecha. Tan solo este mes de agosto que pasó, fueron más de 32,200 haitianos deportados. La amenaza permanente que México vive con las políticas antiinmigrantes de Trump modifica día a día expectativas, condiciones, miedos y temores, tanto de quienes desean ir allá como para quienes ya lo están. Finalmente, en este contexto de crisis y malestar ante la democracia, hay una pérdida de credibilidad en los sistemas políticos y los partidos de cualquier color. Prevalece una deriva autoritaria y la tentación a los populismos, polarización y confrontación entre narrativas cada vez más alejadas de la cotidianeidad social. Ante este panorama en la América nuestra, hay una vuelta a la mirada de lo comunitario. Y esto me sorprendió mucho porque, bueno, yo cuando me inicié en esto de la promoción cultural, que por cierto, el próximo mes de septiembre del próximo año, es decir, de este mes, dentro de un año cumplo 40 años en el mundo de la promoción y la gestión cultural. Y mi primer curso y el que trabajé durante años se llamó El Promotor Cultural y la Comunidad. Y cuando parecía que ese tema ya empezaba a sonar obsoleto, surge en México, desde el gobierno federal de la administración pasada, el eje de la política cultural del Estado mexicano con el nombre de cultura comunitaria. Se replantea el tema de las comunidades y ayer en una reunión con el secretario de Cultura de la Alcaldía de Bogotá, Santiago Trujillo, él hablaba justamente de esta vuelta a la mirada de lo comunitario como una búsqueda por recuperar la confianza y construir nuevas relaciones de equidad para la cohesión social. En aquella sesión del martes 12 de agosto que tuve con el doctor Pablo Cabral,
ya planteábamos la noción de gestión de espacios culturales de refugio, donde las personas se encuentren condiciones seguras para dialogar, expresar y compartir mediante la creatividad y relaciones afectivas formas para crear comunidad. También afirmábamos que la democracia, la comunidad y la ciudadanía se construyen colectivamente para aspirar a territorios con mejores condiciones de convivencia, sociabilidad, creatividad, expresividad y participación en los asuntos de interés común. Y finalmente señalábamos que el gran desafío sigue siendo la participación amplia, horizontal, organizada y solidaria de comunidades cada vez más diversificadas para superar los dos grandes obstáculos de la participación, que son la desigualdad y la desconfianza. Pues bien, ante ese panorama que me parece fundamenta de alguna manera el título de quienes organizaron este ciclo y esto de tiempos rotos, pues es justo de lo que estamos hablando. Sociedades con valores alterados, sociedades donde los niños pueden soñar, que lo que quieren ser de grandes es ser narcotraficantes o ser sicarios o por lo menos halconcitos. Eso es resultado y muestra de una sociedad rota, una sociedad cuyo tejido social construido durante décadas, a veces durante centurias, empieza a desgarrarse por todos estos elementos que he comentado anteriormente. Para todo ello, se requieren condiciones para poder confluir en determinados ecosistemas culturales. Es decir, en tiempos rotos, la gestión cultural es capaz de intervenir para reconstituir, para sanar, para volver a tejer y habemos quienes decimos, pero absolutamente convencidos, que sí. Pero para esto necesitamos una gestión cultural enmarcada en políticas culturales que miren los territorios de manera ecosistémica. Necesitamos voluntad política para diseñar e instrumentar proyectos pertinentes, viables y de alto impacto social. Necesitamos la participación de la sociedad civil organizada con capacidades amplias y diversificadas para diagnosticar adecuadamente y orientar las acciones que habrán de tomarse. Recordemos, las políticas culturales no son exclusiva responsabilidad del Estado. Le corresponde también a la sociedad civil, a las comunidades, a las organizaciones, a los gestores culturales. Generar proyectos que estimulen, que activen ecosistemas, que generen territorios de convivencia en clave de comunidad. Hacen falta además recursos presupuestales, es decir, la precariedad con la que está administrándose la política cultural desde el Estado pues nos obliga cada vez más a buscar nuevas alternativas, nuevas opciones, nuevos derroteros. Y ahí es donde justamente yo quisiera poner el acento al afirmar que dada la complejidad que adquieren cada vez más los ecosistemas culturales, la profundidad de las problemáticas y la precariedad del sector cultural, resulta urgente la formación profesional de gestores culturales y su incorporación a redes estratégicas de atención comunitaria. Dicha profesionalización
Puede configurarse a través de procesos académicos y no formales, como diplomados, seminarios, cursos especializados, así también mediante laboratorios donde la práctica predomina en la malla curricular. Se pueden formar a través de la participación en proyectos y en espacios de organizaciones de la sociedad civil donde sus logros nos hablan ya de niveles de maestría estratégica, aun cuando en ellas no haya personas con títulos académicos. En el 2003, iniciábamos la aventura de promover y acompañar a varias universidades para la creación de las primeras licenciaturas y posgrados de gestión cultural. Hoy, apenas 22 años después, existen 92 programas de formación académica, de los cuales 55 son de licenciatura, 7 especialidades, 26 maestrías y 4 doctorados. Esto lo obtuve de la publicación de José Luis Mariscal y Jessica de la Moral, perdón, La institucionalización académica de la gestión cultural en México del año pasado. La gestión cultural comunitaria para atender y contribuir a la sanación de sociedades rotas debe ser profundamente humanista, lo que se define por la sencillez con que se realiza su vocación de servicio y la construcción de procesos desde la horizontalidad. Esta formación que proponemos definitivamente tiene que ser profesional, lo que viene dado en función de sus métodos y resultados, más que por la cantidad de títulos enmarcados en la oficina, y debe ejercerse desde la multiplicidad de miradas y formas de habitar el mundo de los sujetos involucrados en cada comunidad, cada vez más posicionados y con mayor protagonismo. En algún texto que se publicó en el libro Es la Reforma Cultural, Presidente, Propuestas de Política Cultural 2018-2024, proponía yo, digamos, entre muchos otros, ahorita solamente escogí algunos, como los ámbitos propios del sector cultura. Por ejemplo, patrimonio cultural, historia del arte, alfabetización estética, cultura y espacios públicos, cultura y construcción de ciudadanía, administración de instituciones culturales, culturas juveniles, cultura y migración, culturas infantiles, fomento a la lectura, cultura e igualdad de género, cultura y personas con discapacidad, museos comunitarios, cultura y desarrollo urbano, diálogos interculturales, emprendimiento creativo, culturas indígenas, autonomía y pueblos originarios, procuración de fondos, cooperación internacional. Esos son los ámbitos, digamos, los más convencionales dentro de los proyectos del ámbito cultural. A la multiculturalidad y multitemática cultural ya mencionada, hay que agregar una transdisciplinaridad que permita ubicar a la gestión cultural en campos más abiertos y flexibles, como la preservación y defensa del medio ambiente, la seguridad, la salud comunitaria, el sistema educativo y el turismo comunitario, por mencionar solo algunos. Apenas hace 10 días en la Facultad de Artes hicimos entrega de las constancias a las personas que cursaron un diplomado en gestión de recursos bioculturales, que llevamos a cabo desde la gestión cultural en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Y ahora, después del éxito de ese diplomado,
estamos planteando un proyecto para crear una red de proyectos bioculturales en donde se reúnen especialistas en la defensa del medio ambiente, en proyectos ecológicos y gestores culturales comunitarios. Porque la bioculturalidad parte también del diálogo de saberes, de conocimientos que las personas en las comunidades tienen sobre sus propios territorios. Y aparte de estos multitemáticos, transdisciplinaridad, pues también la interculturalidad que permita a comunidades, especialistas, instituciones, organizaciones y liderazgos sociales compartir proyectos que plasmen esa diversidad en proyectos innovadores para la transformación comunitaria. Crear incubadoras de proyectos, que esa es la idea que tenemos ahora para la red de proyectos bioculturales, a través de procesos de incubación, formación, capacitación, asesoría, financiamiento para echarlas a andar en lapsos de máximo 6 meses. Crear incubadoras de proyectos y apostarle a la configuración de redes colaborativas para la acción cultural. Ya mencionaba la doctora Silvia cómo después de la pandemia y el uso de nuevas plataformas, nuevas formas de comunicación, nuevas tecnologías, hubo nuevas fórmulas para generar conocimientos, relaciones y vínculos colaborativos. La participación de gestores culturales con amplias capacidades para diseñar proyectos pertinentes a cada contexto, para instrumentarlos de manera sistémica y aprovechando momentos para la improvisación. Claro que sí, como en el jazz, pero una improvisación que sabe lo que hay que hacer y se sabe adaptar a las circunstancias del momento. Reitero ya para terminar, la propuesta elaborada hace ya 20 años para dotar al ecosistema cultural de México de la calidad que el ejercicio de la gestión cultural profesional podría ofrecer de manera extraordinaria. Y se trata de una red virtual de gestión cultural con una estructura flexible, eficiente y bien configurada a través de la confianza y la afectividad para la creación de comunidades de gestores, tanto expertos como en formación. Esta red la diseñé con 3 ejes estratégicos que eran el Centro Virtual de Formación en Gestión Cultural, que sería el área de formación, el Centro Virtual de Emprendimientos Creativos y Empresas Culturales, para poder hacer realidad eso de lo que nos habló la doctora Silvia, y el Centro Virtual de Proyectos Estratégicos como el área de proyectos transversales e interdisciplinarios. Planteaba yo también la relevancia de crear un banco de proyectos culturales y buenas prácticas en gestión cultural a nivel nacional e internacional. Eso me parece importantísimo. Los gestores culturales sin referencias exitosas muchas veces no contamos con herramientas, elementos, estímulos para poder llevar a cabo nuestros proyectos. Quizá por ahí vaya mi próximo libro. Estoy pensando esta posibilidad de sistematizar proyectos exitosos a nivel comunitario que a través de distintas organizaciones, comunidades y grupos de gestores se están llevando a cabo de manera extraordinaria por todo el país. Y finalmente, la vinculación de comunidades virtuales de conocimiento con fuentes de financiamiento, ya sea pública, privada, social o comunitaria, a fin de que éstas orienten el diseño y la realización de proyectos estratégicos desde la mirada transdisciplinaria y transversal de la que estaba hablando anteriormente. De tal manera que ya sea desde la institucionalidad del gobierno
ya sea desde las universidades, porque es muy importante mencionar la red universitaria de gestión cultural, de la cual la Facultad de Artes forma parte, la UDG también y varias universidades, porque ya se está viendo la enorme riqueza que el trabajo colaborativo y en red aporta a la gestión cultural. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro José Antonio. Sí, gracias por esta exposición. También sabemos que el tiempo es limitado y el logro de ustedes para haber colocado su argumentación es maravilloso. Creo que lo lograron de manera magistral, pero ahora, ¿qué creen? Vamos a dialogar entre ustedes y yo nomás soy un provocador. Quisiera lanzarles lo siguiente mientras la licenciada Bertadriana nos comienza a pasar las preguntas de la audiencia y comentarios. Quisiera pedirles algo fuera de lo normal, doctora Silvia, maestro José Antonio, y es como si, ¿cómo dialogarían, cómo pondrían a dialogar cada uno de ustedes su argumento, tomando en cuenta la otra parte? Un poco ya lo esbozaba José Antonio, pero me gustaría como un tete a tete, entre ustedes dos, a ver, Silvia, ¿cómo incorporas lo comunitario? ¿Qué piensas de todo este desarrollo de la dimensión comunitaria del desarrollo cultural en, en tu argumento? Y tú, José Antonio, ¿cómo incorporas la dimensión empresarial y de sustentabilidad de la que nos habló con mucho detalle la doctora Silvia? ¿Cómo incorporarían, cómo se pondrían a dialogar entre ustedes con esos dos polos argumentativos que son muy pertinentes ambos, pero ¿cómo los ponen a dialogar entre ustedes? Eso creo que es una curiosidad que a todos nos asalta en este momento y que sería muy valioso que hicieran un ejercicio. eh, a, a ver, la doctora Silvia hablándonos de lo comunitario, cómo lo incorpora en su argumento y tú al revés, José Antonio también, de tal manera que esta gráfica que nos expuso la doctora Silvia del antes y después de la pandemia, es como un paraguas que está flotando en toda esta sesión, siga adquiriendo sentido, nos siga inspirando para reflexionar en ese antes, durante y después de la pandemia, que fue una forma de abordar en los tiempos rotos y otra, la que tú hiciste, José Antonio. Sus dos abordajes sobre los tiempos rotos en la gestión cultural son muy generadores de reflexión y muy inspiradores. Denle ustedes, por favor, ¿cómo ven? Yo me callo y les cedo la palabra a los dos en un diálogo entre ustedes. A ver cómo nos ayudan ahí a seguir entendiendo el tema. Ok, no sé si me permitas, Mac. Bueno, yo desde el argumento que expuse, en esta cuestión de la comunidad, hubo una parte donde dice la creación de públicos y proyectos de intervención, ¿sí? El proyecto de intervención social precisamente se puede combinar toda esta labor que había del gestor cultural antes de la pandemia, combinado con pues todas las bondades que nos ha brindado la tecnología, toda la oportunidad que nos están dando las plataformas para incursionar proyectos que realmente abonen al tejido social, como lo comentaba Mac. Entonces creo que se puede hacer una excelente combinación, no está peleado, simplemente lo que aquí se marca muy detalladamente es que ya no se tiene que depender precisamente o necesariamente de un recurso, de un presupuesto gubernamental o institucional, ¿sí? Aquí se habla de la autogestión, se habla de emprender el proyecto buscando y gestionando el recurso para poder llevarlo a cabo. Se hablaba del trueque como parte de una característica de los tiempos rotos del trueque, ¿no? Entonces, yo en lo particular en los proyectos que he dirigido, digo, a ver, el trueque no consiste, me das un kilo de frijol con un kilo de maíz. No, a ver.
yo te doy, te ofrezco mi proyecto a cambio de que tú me apoyes en la infraestructura. Es un trueque, a final de cuentas, ¿no? No necesariamente tiene que ser un recurso financiero ni económico, sino un apoyo para poder cubrir todo lo que requiere la implementación de un proyecto que impacte de manera positiva en un sector social. Eso es lo que yo pienso. Sí, y coincido en esta vuelta a la mirada de lo comunitario. Esto que dice la doctora Silvia es más que pertinente y de repente vemos a jóvenes utilizando formas de interacción colaborativa extraordinaria. Estuve en un par de eventos de cultura viva comunitaria y lo que están haciendo estos jóvenes, como decía la doctora, con trueque, con formas de colaboración muy creativas e innovadoras, es fantástico. Y por otro lado, ahora sí que atendiendo a la provocación, mi querido Alfonso, en efecto hay una un descobijamiento del recurso del Estado hacia los proyectos culturales, que antes en gran medida dependían de becas, de financiamientos, de convocatorias, etcétera. Y como que el gestor cultural ya estaba más especializado en diseñar proyectos para convocatorias. Ya teníamos gestores pacniqueros, ¿no? Especializados en PACNIC, otros en el PECDA, otros en el PAISE, etcétera. A mí me parece que el- ante esta precariedad de las instituciones culturales, yo lo que considero es que el gestor cultural tiene que, en esa versatilidad que siempre lo ha caracterizado, porque eso ya es de nación, el gestor cultural, desde organizar conciertos, concursos, exposiciones, eventos, etcétera. Luego, en la época de la pandemia, organizar este tipo de sesiones, las plataformas, la tecnología, por supuesto no me deja mentir Sergio, yo estoy casi seguro que sin Tita jamás hubiera logrado echar a andar diálogos de la gestión cultural. Entonces, en este sentido, como que el gestor cultural ya es de por sí polifacético, pero la necesidad y la escasez de recursos lo obliga a repensar las maneras de financiar que ya no puede estar sujeta y supeditada exclusivamente al financiamiento gubernamental y abrir formas de emprendimiento. Y ahí es donde eh, la- se comprende la pertinencia de la maestría que diseñó la doctora Silvia junto con la doctora Pamela Jiménez, que también está aquí con nosotros, y ellas visualizaron la necesidad que tenían los artistas de generar empresa, de generar sus propios empleos, de generar sus propios ingresos. De ahí la creación de la maestría en dirección y gestión de proyectos artísticos y culturales de la Autónoma de Querétaro. Y el reto no está fácil, porque los artistas producen, crean bajo una lógica totalmente distinta a la del gestor cultural. Entonces, imagínate para un artista que está a la mitad de una obra artística, con la inspiración, con la disciplina, y le dicen, oye, ¿te interesa un financiamiento para que completes esa obra? Claro que sí me interesa. Bueno, pues llena este formato donde tienes que poner objetivo general, objetivos estratégicos, líneas de acción, actividades, presupuesto. Tienes que poner tus indicadores de gestión, tus indicadores de desempeño. No, no, ya no quiero el financiamiento. Déjenme crear. Entonces, por eso es tan complicado el, el, el que estos lenguajes, porque son lenguajes y formas de producción de pensamiento,
logren conciliarse. Y eso es lo que se procura justamente en esa maestría. Y yo creo que sí es factible, digamos, apostándole a que en todo emprendimiento creativo, además de la producción creativa, haya gestión cultural profesional. Qué bueno que ya hay 92 ofertas académicas para la gestión cultural en este país. Me parece buenísimo. Ahora necesitamos aprovechar a todos esos egresados, a todos los que se forman ahí, para incorporarlos a un mercado donde se vinculen a los verdaderos procesos de producción cultural. Porque entonces, si no logramos que los que salen se incorporen a los procesos de producción cultural, entonces vamos a tener nuevamente procesos de fragmentación y de dispersión en donde todo este capital humano se nos desperdicia. ¿Cómo ves, Silvia? ¿Qué le Fenomenal. agregarías? Yo creo, bueno, de hecho ahorita yo estoy trabajando en un proyecto de investigación donde habla de la transdisciplinariedad y la interdisciplinariedad, en donde efectivamente, hablando de del alumnado, del estudiantado de la Universidad Autónoma de Querétaro, se busca que se generen lazos entre diferentes áreas del conocimiento para generar un solo proyecto que salga allá, ya sea de intervención social o sea un emprendimiento creativo, ¿sí? Entonces, ahorita lo que llevo yo de mi investigación precisamente es el interés que hay por parte del estudiantado, de, qué padre, o sea, yo genero la idea y viene un diseñador y me apoya con el diseño. Viene un mercadólogo y me apoya con la campaña publicitaria y entonces empieza a ser un trabajo colaborativo de verdad de mucha importancia y que se ve reflejado en las convocatorias que actualmente tiene la universidad, ¿no? Que tenemos una convocatoria llamada FOPER, en donde le da recursos financieros a ese creativo. Pero antes veíamos en esas exposiciones de sus proyectos solamente o sea, un núcleo de una sola área de conocimiento. Y ahorita a mí me llama mucho la atención que ya hay varios, o sea, vemos a un psicólogo con alguien de ingeniería y a la vez con alguien de fisioterapia, o sea, están haciendo realmente trabajos colaborativos y que están saliendo de la universidad. Entonces, lo hemos platicado en algunas ocasiones, Mac y yo, precisamente esto, ¿no? De impulsar y que no se queden precisamente en esto, pues me espera la convocatoria. Habrá personas muy ortodoxas en ese sentido y todavía estudiantado en pleno siglo XXI donde dice, pues es que no me cansaré de concursar para tal convocatoria aunque no la gane. Pero a ver, espérame, búscale por otro lado, como dice Mac. No te quedes aquí esperando a que cada año, cada 2 años salga la convocatoria y que cada vez hay más competencia. Increíblemente, como lo veíamos en la estadística, el proyecto creativo ha subido mucho, ha generado muchos empleos, a lo mejor en pymes culturales, a lo mejor en pymes culturales, pero que está creciendo mucho y creo que aquí podemos hacer esa sinergia que estamos comentando o hemos comentado a lo largo de la charla, en donde se pueden sacar proyectos impresionantes. Esto que platica Mac de la idea de hacer bioculturales, de proyectos bioculturales, está muy de moda, vuelvo a repetir, la Agenda 2030. Ahí tenemos ya un área de oportunidad, ¿no? Economía, sociedad, política y ecología. Entonces, bueno, creo que tenemos todas las posibilidades. Eso es lo que yo pienso, Alfonso. Y en esa No, misma línea, sí, perdón, Alfonso, adelante. justo la red de proyectos bioculturales se encabeza por un antropólogo, por un ingeniero y por una ecologista. Y los líderes de proyectos son agrónomos, maestras de educación primaria, veterinarios, ecologistas. Es decir, si te das cuenta,
esta red es así como eh, una red compleja, interdisciplinaria, transdisciplinaria y realmente la Secretaría de Desarrollo Sustentable le ha puesto mucha atención con esto. Ahora lo que estamos haciendo es vincular esta red con la Facultad de Artes. ¿Cómo podemos desde lo artístico también vincularnos, como decía la doctora Silvia, a través de la Agenda 2030? Y por último, no quisiera dejar de mencionar algo que comenté, pero en mi última intervención hablé de los egresados de esos 92 programas académicos de gestión cultural. Yo quisiera ahora también mencionar la importancia de los miles y miles de promotores y gestores culturales que no hacen, no les interesa, no tienen tiempo, no pueden cursar una licenciatura o un posgrado, pero que hacen de la gestión cultural una forma de vida, tan ni más ni menos que del Sistema Nacional de Capacitación que se creó en el CONACULTA en el 2001. Para el año 2017 había casi 45,000 promotores culturales capacitados. Entonces, estamos hablando de un ejército, es decir, un ecosistema con un territorio fértil y más fértil a partir de esos sujetos, de esos actores de la vida cultural con mayores capacidades para incidir en territorio. Qué buen ejercicio, ¿eh? Qué buen ejercicio, ¿no les parece, Sergio, Tita, Pamela, Silvia, José Antonio, y ustedes que están allá escuchándonos y participando en el Facebook? Qué buen ejercicio este de intentar eh, con buen tino hacer sinergia o poner en diálogo dos campos de la gestión cultural que pareciera que corren por rutas paralelas como una vía del tren, y no es cierto. El ejercicio de cómo poner en diálogo toda la dimensión comunitaria del desarrollo cultural con la otra dimensión, la empresarial, la del emprendedurismo, la del generar valor del trabajo de los artistas, eh, cómo poner en diálogo esas dos dimensiones del desarrollo cultural que son urgentes, que deben ponerse en diálogo. Ustedes nos acaban de ayudar a tender puentes entre ambas dimensiones, Silvia y José Antonio. Y yo creo que ese es un tema que no sea inagotable, creo que es un tema que tiene muchas aristas, pero esta generación de diálogo entre ustedes, lo agradezco, creo que es importante poner a dialogar temas de empleo, de sustentabilidad, con tiempos rotos, con una visión de futuro, pero también con una dimensión profundamente comunitaria. Y a todo esto le han venido ustedes agregando la dimensión institucional de esos organismos gubernamentales que atienden desde su marco normativo el desarrollo cultural. Bueno, yo creo que el tiempo se agota, pero la verdad es que nos dejan mucho para seguir reflexionando. Y antes de continuar, si les parece, eh, bueno, la doctora Pamela quiere hacer algún comentario y luego le daremos la palabra a Tita, a Berta Adriana Cervantes, para que nos haga una relatoría de los comentarios y de las preguntas del público. Y con esto nos iríamos acercando como al cierre de la sesión. Adelante, doctora Pamela. Muchas gracias. Primero felicitar esta increíble mesa, este análisis. Muchas gracias, doctora Silvia. Muchas gracias, maestro MacGregor. Increíble cómo se fue gestando este diálogo tan necesario en torno a la gestión cultural. Yo me atrevería nada más a hacer una pregunta con respecto a la pandemia. ¿Qué trajo ahora sí de positivo el uso mucho más presente del mundo digital a partir de la pandemia? O sea, ¿de qué manera la gestión cultural pudo establecer un nuevo diálogo para acercarse a la población, tomando en cuenta, considerando la tecnología, el mundo digital? No sé si alguien me lo pueda responder de esta visión tan importante y analítica que nos están ofreciendo.
Bueno, yo te voy a dar mi punto de vista. Las ventajas, los beneficios, creo yo, que tuvo a bien la utilización de diferentes plataformas, de la tecnología, el avance tecnológico que tenemos, es precisamente te des a conocer con públicos indefinidos. ¿Sí? Lo que antes no se hacía. O sea, el gestor cultural antes de la pandemia tenía un sector en particular por llegar a cumplir una meta cuantitativa, como bien decía Mac, ¿no? O sea, nosotros casi que hacíamos los proyectos ya nada más para presentarlos, o sea, se encargaban de organizar, de hacer todo lo que es la gestión cultural. Después de la pandemia, la utilización de las diferentes herramientas tecnológicas permitió que no se segmentara el mercado cultural, que el conocedor o no conocedor de algún tema artístico y o cultural pudiera tener acceso a ese proyecto, a ese evento. Entonces, ¿qué habla de esto? Pues el alcance que puede llegar a tener un proyecto, definitivamente. Porque recordemos que ahorita no es famoso el que no tiene una manita arriba, ¿no? Y eso ahora en esta situación o en esta cuestión digital o tecnológica, pues es el que tenga más likes. Y la muestra está que varias plataformas pagan, inclusive producto no grato para muchos de nosotros, pero tiene más like. O sea, hay posibilidad de abarcar un mayor mercado. Esa sería mi respuesta. Y desde mi campo, querida Pamela, fíjate que la pandemia nos ofreció nuevas modalidades y territorios posibles para hacer gestión cultural. Es decir, aunque ya había habido experiencias como la maestría en promoción y desarrollo cultural de Coahuila, que compartí con Alfonso Hernández Barba desde su creación en 2004, 2005, a través de una plataforma argentina muy innovadora hace más de 20 años, que nos incorporaba alumnos, más de 50 alumnos, llegó a haber 50 alumnos en una generación casi, y los maestros a través de una plataforma donde nos escuchábamos, donde dialogábamos, nos mandábamos chats, nos mandábamos correos, podíamos utilizar pizarra. Eso fue hace más de 20 años. Lo que hizo la pandemia fue no dejarnos de otra, obligarnos a conocer, a reconocer. Aparecieron nuevas opciones que fueron entonces reconocidas, y desde esas modalidades pudimos empezar a crear comunidad a través de diplomados de gestores culturales, crear comunidad a través de proyectos de cuidado vecinal en barrios y comunidades. Y la pandemia también nos dejó muchas enseñanzas. Una, de que la certeza de nuestra naturaleza ecosistémica global, es decir, ahora sí que sabemos a ciencia cierta que lo que pasa en cualquier lugar del planeta, por más lejano que esté, nos puede afectar a todos. Segundo, una revisión de nuestra posición con respecto a la naturaleza, una nueva visión ecológica, en la cual aquello de nada de lo humano me es ajeno, ahora podemos afirmar nada de lo vivo me es ajeno. Y nos dejó otras enseñanzas. Muchos fueron demasiado optimistas pensando que la pandemia iba a salir una mejor humanidad. No necesariamente fue así. Eh, Finalmente hubo deterioros. Particularmente a mí lo que más me dolió fue ver a niños y niñas en sus clases por Zoom de 6 horas. Uf, eso para mí fue muy doloroso, y muchas otras cosas. Pero finalmente
Hubo saldo positivo, hubo saldo negativo y para la gestión cultural nos dejó nuevas modalidades para la creación de comunidad. Muchas gracias a ambos, de verdad, maravillosas respuestas. Muchas gracias. Y ahora le damos la palabra a la licenciada Berta Adriana para que nos haga pues un comentario sobre el conjunto de participaciones del público. Así que adelante, adelante. Muchas gracias. Pues les quiero decir que tenemos una audiencia que ha participado de una manera muy valiosa y por eso les quiero invitar a leer más adelante los comentarios a los expositores, porque vaya, ha sido realmente enriquecedor. Pero les voy a leer un resumen de lo que han compartido y las preguntas principales para que luego los ponentes puedan hacer una respuesta conjunta, si les parece. Al final les voy a leer las tres preguntas, a ver si podemos hacer una respuesta conjunta. Por ejemplo, Gabriela Belén Palacios de Zapopan destacó la importancia de analizar las industrias culturales en tiempos de crisis, valorar los saberes locales y populares y considerar una cultura que transforme y revolucione. También propuso analizar los cambios de política cultural en México. Guadalupe Calleja Mosqueda compartió su experiencia sobre cómo la pandemia transformó la educación y la forma de aprender en gestión intercultural. Andrés Reina Martínez, desde Quintana Roo, nos habló sobre la especialización de agentes culturales locales, la coparticipación de los procesos culturales y la importancia de equipos de animación cultural. Y además celebró la tertulia como extraordinaria. Paco Galindo, desde Guadalajara, destacó la experiencia de quienes han trabajado culturalmente de manera autodidacta y centrada en la comunidad y preguntó sobre el impacto de la inteligencia artificial en la cultura y las comunidades. Al rato les leo su pregunta. José Luis Aguilera Ortiz felicitó a los ponentes y preguntó cómo vincularse con gestores capacitados para trabajos de difusión y gestión y recursos y formar equipos para impulsar proyectos. Raúl A. Méndez Lugo compartió experiencias sobre la gestión cultural en comunidades pobres y alejadas, destacando la importancia de la autogestión y las redes locales, como la red de ecomuseos en Nayarit. Y Kant y Juan Carlos Villegas enviaron saludos y reconocimientos a los ponentes por las reflexiones compartidas. Ahora les voy a leer las tres preguntas que surgieron. La número uno es la que hace Vladimir García Hernández, que nos dice, en la pospandemia aumentó la transculturación como efecto de la migración. Ya pasaron algunos años del fin de la pandemia. ¿Se ha observado algún crecimiento ahora de la producción artística y cultural como respuesta tardía al fenómeno? Y la pregunta de José Luis Aguilar Ortiz dice, si se trabaja en comunidad, ¿cómo podríamos vincularnos con estos gestores capacitados para trabajos de difusión, de gestión de recursos y podamos hacer equipos y hacer crecer y darle difusión a dichos proyectos? Y finalmente, Paco Galindo dice, ¿qué piensan de la inteligencia artificial en la cultura y las comunidades? Bien, gracias, Tita. Pues tienen la palabra nuestros dos ponentes para hacer una respuesta dentro del marco del tiempo que nos queda. Pero gracias por la invitación, Tita, para seguir viendo esos comentarios en la repetición de esta sesión que vamos a tener todos a nuestro alcance a partir de mañana o 2 días más. Adelante. Ok, bueno, eh, híjole, es que son bien interesantes las tres preguntas, pero la que me sacudió así un poquito fue la IA. O sea, la inteligencia artificial llegó para quedarse. Así como hablábamos de las plataformas digitales, llegó para quedarse y afortunada o desafortunadamente no hay todavía una legislación en el uso de la inteligencia artificial. Lo que sí, a mí en lo particular, a título personal, me queda muy claro que en el ámbito artístico y cultural se puede echar mano de la inteligencia artificial, pero no va a sustituir la creación. De hecho, acaba de salir un comunicado de Indautor donde dice que no se considerará, ¿sí?,
como obra propia todo aquello que haya sido con inteligencia artificial, porque precisamente INDAUTOR protege el derecho de autor de la creatividad humana, no de una máquina, ¿no? Entonces sí, yo creo que es una herramienta muy importante tecnológica, pero creo que está sobrepasando, pero en el ámbito artístico-cultural, creo yo que es muy complejo que llegue a ocupar ese lugar. Ahora, otra de las preguntas, ¿cómo hacer para acercarse y orientar? Creo que así entendí la pregunta, orientar a alguien que tenga una propuesta creativa de cómo generar recursos, cómo hacer todo un proceso de gestión de proyecto e inclusive empezar desde el diseño y la estructura propia del mismo, pues se puede acercar con nosotros como maestría o en la red que está construyendo MAC, ¿sí? En donde efectivamente se hacen grupos, ¿sí? Multidisciplinarios y se van orientando hacia lo que quieren hacer. También en la universidad tenemos varias incubadoras en diferentes facultades y hay una incubadora en donde les dan toda la orientación de cómo generar proyectos artísticos y no artísticos. Creo que son las preguntas que he realizado. Gracias, doctora Silvia. Bien, en Maestro relación José a Antonio. estas preguntas, bueno, el, el gestor cultural actualmente habita en todo el territorio nacional. En todos lados, en todos los estados, tenemos gestores culturales. Es una figura ya cada vez más profesionalizada y qué bueno que ya pregunten por un gestor cultural, dónde conseguirlo. Eso es muy bueno porque justamente estamos hablando de que quien cree que necesita un gestor cultural es porque comprende que requiere cada vez más de herramientas y capacidades para que sus proyectos sean más sólidos. Y en ese sentido, bueno, pues con un servidor efectivamente tenemos una amplia cartera de recomendaciones con especialidades, porque ya vimos que la gestión cultural abarca muchísimos ámbitos. Lo mismo yo podría decir de la red universitaria de gestión cultural. La UDG tiene la virtual, está muy involucrada en este proceso. Creo que la Universidad Veracruzana, nosotros, la Autónoma de Querétaro, en fin, ahí también puede ser. Y en torno a la inteligencia artificial, bueno, pues yo creo que el reto que tenemos ahora es, y ese es uno de los nuevos desafíos en general de la gestión cultural, en la cual más que más que la comunicación de contenidos, lo que necesitamos es la generación de preguntas. Y yo creo que la IA a lo que nos está llevando a la necesidad de cada vez ser más precisos en la formulación de preguntas, de lo que uno quiere, porque finalmente es una herramienta. Actualmente todavía es una herramienta que se configura a partir de contenidos producidos por la mente humana. Las posibilidades son increíbles, pero los que ya tenemos alguna edad, recordamos cuando apareció la tele, creímos que iba a desaparecer el cine. Y cuando apareció la computadora, pensamos, bueno, con el internet creímos que ya se iban a acabar la televisión. Ahora muchos añoran la televisión, que antes era como el, digamos, el peor tóxico para la mentalidad de las personas. Ahora se añora que por lo menos la gente la veía en familia, ¿no? En fin, todo ese desarrollo tecnológico no ha sido necesariamente de eliminación de lo anterior, sino de suma de distintas opciones y oportunidades. Entonces, yo creo que estamos viendo algo nuevo,
estamos viendo algo cuyos límites aún no conocemos o no tenemos clara conciencia la mayoría, pero indudablemente para la gestión cultural nos puede ayudar mucho para repensar ciertos postulados a partir de una reformulación de la manera en que preguntamos y del papel que le damos ahora a la pregunta como generadora y disparadora de conocimiento. Mil gracias, José Antonio, mil gracias, Silvia, por su genial participación el día de hoy. Y con esto, con lo que ustedes cerraron ahorita, con una respuesta profunda pero breve, ¿saben qué? Lo bueno es que tenemos la siguiente sesión para continuar con el tema. Les invitamos a todo el público a que asista a la sexta y última sesión del ciclo a cargo de la Universidad Autónoma de Querétaro el próximo martes, martes 9 de septiembre, donde contaremos con la presencia de las siguientes personas: el doctor Juan Granados Valdés, la doctora Rosario Barba González, el doctor José de Jesús Fernández Malváez, y estas tres personas que les va a tocar, pues, la sexta sesión de este ciclo, nos van a hablar de repositorios digitales, de humanidades digitales e inteligencias artificiales. Como que el cierre del ciclo conecta perfectamente con esto que tanto tú, Silvia, como tú, José Antonio, pues han cerrado con base en esta pregunta del público, en este tema tan pertinente y tan importante como es el de qué hacer con la gestión cultural o qué hacer desde la gestión cultural en estos procesos culturales que vive nuestra sociedad en tiempos rotos, ¿no? Y que ha quedado muy claro la manera en la que cada uno de ustedes dos lo ha abordado el tema. Y pues les agradecemos nuevamente y estamos a punto de despedir la sesión, no sin antes agradecerle al maestro Sergio Cervantes, coordinador general y director general del programa Diálogos de la Gestión Cultural, pues su invitación, su generación de este ciclo y su puesta en marcha de este proceso que ahí se va a quedar grabado para que también otras personas puedan acudir a él. Gracias a todo el público, gracias a quienes hicieron comentarios y preguntas. Ya lo veremos, lo podremos ver ya que la grabación esté circulando en los próximos días. Y pues no, sin más, despidamos esta sesión entre todos. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, un gusto. Gracias, Sergio, Alfonso, Tita, Silvia, un honor. Para mí, Mac. Muchas gracias, Alfonso, maestro Sergio, Tita. Buenas noches. Buenas noches, Eh, hasta la próxima. gracias. Hasta la próxima.